Buenas tardes, mi nombre es Juvencia Muñoz Rendón, soy alumna de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato en la licenciatura de Derecho. Mi número de matrícula es 1901-5384. Estoy cursando el módulo de Derecho Internacional. El reto es el número 5. ¿Qué reglas se rompieron? El nombre del asesor educativo es el maestro Rolando Guevara. El nombre de la serie a analizar es Fauda, cuyo significado proviene de la palabra árabe caos. Como su nombre lo dice, en este caso se han roto todas las reglas, no existen leyes, tratados o espacios territoriales que se hayan respetado. Todas las reglas se rompieron. Los ataques de bombardeos entre israelitas y palestinos vulneran todos los derechos humanos de los habitantes de esos territorios. No existen leyes en esos territorios de nadie. La serie relata la historia de las fuerzas de Israel al ser descubiertas por el enemigo y lanzan un operativo al mando de un soldado llamado Doron para matar al terrorista Taufik Hamed. Cuando se cree que este terrorista falleció en este bombardeo, Doron se retira a un viñedo con su familia. Sin embargo, un comandante de su antigua unidad llamado Moreno le lleva la información de que el terrorista Taufik Hamed no murió en el ataque y que asistirá a una boda de su hermano Bashir. Doron sale de su retiro y se inmiscuye en la boda y mata a Bashir un poco antes de que haga su aparición en la boda Taufik Hamed. Doron logra escapar, aunque herido. Así, la esposa de Bashir, Amal, promete vengarse de quien mató a su esposo, haciendo un bombardeo en un club nocturno donde se encuentra Boaz, que es el cuñado de Doron. De esta manera le manda un mensaje a los israelitas por la muerte de su esposo Bashir. En el bombardeo, Amal muere y Boaz recupera la conciencia tras la explosión y encuentra muerta a su novia. Es capturado y en una misión y retenido por Hamas. Doron y su equipo tratan de recuperar a Boaz y secuestran a Seink, a Wallah, quien es amigo de Taufik. Doron descubre que Taufik tiene implantada una bomba dentro de Boaz. Secuestran a la hija de Taufik para usarla como palanca adicional. Boaz y Shein son explotados y la hija de Taufik sale bastante lastimada. Doron, encubierto, se entrevista para un puesto en el grupo de Taufik, donde es reclutado. Pero Doron revela sus planes a Wailit. Este descubre su verdadera identidad y ordena que lo maten. Recibieron gas nervioso y ahí detonan la sinagoga. Esto hace que Israel tome represalias aún con más fuerza y cometa crímenes de guerra, obligando a los estados islámicos a responder de la misma manera. El resto de la unidad aparece justo a tiempo y mata a todos los que allí se encuentran mirando, sin importar quiénes sean. Y Walid termina con la vida del terrorista Taufik. En conclusión, esta historia narra el conflicto entre Israel y Palestina, un conflicto derivado del racismo contra los árabes, del desacuerdo en la religión y en la ideología, y en la toma de los territorios, los crímenes de guerra sin ley, ataques a la sociedad civil y miles de ciudadanos inocentes muertos, huérfanos y viudas, ciudades destruidas, pobreza y miseria, que han propiciado que millones de personas abandonen sus ciudades y busquen refugio en otros países. Los ataques masivos, las explosiones y bombardeos a sus territorios, los secuestros. Todo esto ha propiciado que los países árabes entren en apoyo de los palestinos, desatando una guerra contra Israel, quien solicita apoyo de los países occidentales y se genera el caos, desatando este terrible movimiento sin ley, sin espacios territoriales, violentando todo derecho humano, no solo de discriminación a los árabes, sino a la sociedad en general, no respetando su derecho a la vida, a vivir en paz, valiéndose de todo tipo de acciones para implementar
sus ideas terroristas, valiéndose de cualquier cosa, no importando quién salga perjudicado, tanto los civiles como personas que no tienen ni qué deberla ni temerla. Esto ha violentado sus derechos internacionales, universales, así como los derechos humanos de mujeres y niños, quienes sufren maltratos y violaciones en los campos de refugiados, donde les llegan los bombardeos, el derecho a la libertad, de vivir diariamente los secuestros, bombardeos a sus ciudades, miles de muertos y falta de apoyo, no solo de sus gobiernos, sino el abandono del resto del mundo. No existe ley alguna, ni organismos internacionales que tengan injerencia en estos conflictos. Es prácticamente un territorio sin ley. Muchas gracias.